es definir, digamos, la posibilidad de trabajar con diferentes temas a la par y a la vez con diferentes actores. Digamos que somos una comunidad donde están los jóvenes, están las organizaciones que acompañan a estos jóvenes y estamos un grupo coordinador de esta comunidad de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, hay bueno, la comunidad de aprendizaje se generó para apoyar a los jóvenes en iniciativas de comercialización agroecológica. Entonces, el primer tema gira en torno a entender, digamos, la importancia de estas iniciativas para los jóvenes y su involucramiento en la agroecología. Entonces, de alguna manera eso tiene un índole más de investigación como tal, pero como es un proceso participativo, vemos la sistematización de experiencias como la posibilidad que los mismos jóvenes reflexionen y sistematicen su experiencia para entonces esa misma sistematización usarla para una reflexión general de todos los procesos de los jóvenes. Aparte, esta comunidad generó un proceso de formación. Entonces, también hay el interés, digamos, de evaluar, tal vez, Ahora, este proceso participativo de formación de jóvenes ha sido efectivo o no. Entonces, entre esos dos temas estoy, digamos, dialogando. Y para mí esta premisa, digamos, de que la sistematización de experiencias la tienen que hacer quienes lo experimentan o quienes tienen la vivencia de esa experiencia, me genera mucho ruido en el sentido entonces de poder incorporar la sistematización de experiencias desde el grupo coordinador de esta comunidad de aprendizaje, ¿no? Pero bueno, estoy ahí dialogando con esas disyuntivas. Hola Tabaré, hola Elda, hola María, hola Nils. Mari, tu micrófono, Mari. Mari, tu Bueno, micrófono. tengo preguntas muy puntuales, ¿no? En términos de cómo podemos definir los ejes temáticos de análisis, ¿no? Por un lado, digamos, este proceso de ordenar cronológicamente la información y luego buscar frecuencias nos pueden llevar a ejes temáticos. Pero por otro lado, nosotros como comunidad de aprendizaje, digamos, partimos ya de tener a la agroecología, la comercialización y los jóvenes como es, digamos, estos temas que interactúan y que los estamos poniendo a dialogar para promover procesos. Entonces, estoy, digamos, en esa disyuntiva de, bueno, ¿y cómo incorporo de esos ejes que además después se ampliaron porque se discutió el proceso de formación de los jóvenes, que no podía ser centrado solo en comercialización, agroecología y juventud, sino que se amplió a conceptos como el buen vivir y la comunidad. Y entonces estoy, digamos, debatiendo en cómo si esos grandes temas me pueden servir para definir los ejes temáticos de la sistematización, o en realidad con ejes temáticos de sistematización tendríamos que identificar cosas mucho más específicas, ¿no? Sí, Pues esa Mateo, es si una me permite un pregunta. momentito. Sí, perdón. Yo tengo Adelante, empecemos. dos comentarios, Mateo, en el sentido de que creo que es muy importante estar consciente que este es un ejercicio ahorita.
a lo mejor no va a ser el proceso de sistematización de la experiencia, de una experiencia que ustedes quisieran lograr o que ya quisieran iniciar. Yo diría que es muy importante delimitar muy bien la experiencia que van a sistematizar, delimitar también un solo eje, definir un solo eje que es el lente que vamos a poner, el enfoque que le vamos a dar desde la reconstrucción, ¿verdad? Reconstruir según el eje que tenemos. Por ejemplo, podría ser ese de la comercialización, creo, no sé. O podría ser, hablaste también de un proceso de formación. Entonces podría ser también el proceso de formación y, por ejemplo, con el eje de la participación de los jóvenes o la metodología que se utilizó o que se está utilizando durante el proceso de formación. Pero esto por un lado, tratar de delimitar muy bien para que el ejercicio lo puedas hacer mientras que estemos en el diplomado, para que haya realimentación de todas las personas participantes. Y el otro elemento, en algún momento te escuché diciendo, si no me confundí, donde decías para ver si es efectivo o no. No me acuerdo a qué te referías, pero eso sería una evaluación, no una sistematización. En la sistematización no queremos juzgar si algo es efectivo, si algo es bueno, si algo estuvo bien, estuvo mal. Eso no es un enfoque hacia un producto, hacia un resultado para valorarlo, sino más bien es un enfoque hacia el proceso. Entonces queremos comprender y profundizar el proceso. ¿Por qué hicimos lo que hicimos? Independientemente si esto resultó después en otro proceso evaluativo como muy productivo, muy efectivo, u otro que tal vez no. Por eso también decimos, muchas veces nosotros queremos limitarnos a sistematizar experiencias, como decimos, experiencias buenas, pues, excelentes. Entonces también en esa parte no importa, para sistematizar una experiencia, en realidad no importa si fue exitosa, entre comillas, no me gusta la palabra, exitosa o no, porque lo que queremos es comprender el proceso y aprender de eso. Entonces, esas son las dos cositas que yo quería comentar. No sé, Mari, si vos querías decir alguna otra cosita ahí. Sí, yo también entendía como dos procesos paralelos. Uno de la evaluación de uno de las áreas de trabajo y el otro de la sistematización de las prácticas agroecológicas con jóvenes. Entonces, los dos procesos los pueden hacer, pero son procesos paralelos. Una cosa es valorar, juzgar, medir cómo van con la formación o las prácticas de agroecología, pero sí hay que diferenciar los dos momentos, los dos procesos y, bueno, si hay suficiente tiempo y personas que pueden llevar dos procesos paralelos, eso ya es decisión de la institución, ¿verdad? Pero es importante, en el caso de la sistematización, enfocarse en uno de las dos propuestas, ya sea con la formación o ya sea con las prácticas de agroecología, de tal manera que este pequeño ejercicio logren profundizar y que quede en el ambiente, en el imaginario de quienes participan en el proceso de sistematización, surjan las necesidades de tenemos también que sistematizar la otra área. Necesitamos que las personas que están participando signifiquen e interpreten este proceso. Entonces, como digo, son dos procesos paralelos, pero hay que definir el de sistematización claramente, ¿verdad? Y pueden, o sea, yo siento que pueden participar desde el equipo coordinador, el equipo que participe en la formación de jóvenes, pero definiendo el eje, enfocados en el eje de si son las prácticas de agroecología, la ruta metodológica, lo que sea, pero que se enfoquen, pues, y de tal manera que se vayan con el sentir
que necesitamos sistematizar todas esos que están trabajando, que también uno complementa al otro, ¿verdad? Porque la formación tiene que ver con las prácticas, etcétera, pues. Están dirigidos a los mismos jóvenes, ¿verdad? Los dos aspectos. Entonces, creo yo que es importante meternos en uno, profundizar, destacar cómo eso nos va a dar insumos para posibles procesos evaluativos. ¿Qué dice Mateo? Mateo, estás sin micrófono. Sí, sé que le apagué le apreté dos veces. Sí, que me ayuda, sin duda, eso de delimitar, pues es como acelerar el proceso de decisión y no seguir como con ambas cosas, ¿no? Es como decídete bien, o sea, coordinémonos para uno y luego podemos hacer el otro, o si hay dos equipos, pues se pueden hacer los dos, se van a nutrir uno con el otro. Efectivamente, diferenciar la sistematización para procesos y diferenciarlo de la necesidad de una evaluación del proceso formativo son cosas distintas. Sí, muy bien. Otro, digamos, otra pregunta tenía que ver la posibilidad, digamos, de facilitar un proceso de sistematización de experiencias para hacer una metasistematización. Esta duda de, bueno, si podemos facilitar un proceso de sistematización para cada joven, ¿no? Es decir, que cada joven sistematice su misma iniciativa de comercialización para que el acumulado de sistematizaciones nos sirva para hacer una especie de metasistematización. Si eso es algo que se hace, que implica o es algo que tiene, digamos, contradicciones. Bueno, yo me iría como por lo más cercano, digamos. Hay procesos de metasistematización, ¿verdad? Sistematizar lo que hemos sistematizado y cómo lo hemos hecho y hacer todo ese análisis es factible. En el caso de los jóvenes, yo le entraría por trabajar con ellos un poco, que es la concepción de sistematización de la experiencia, y trabajar como el informe de proceso con cada uno de ellos. Eso sería bien cachadito. Si trabajamos para que ellos queden clarísimos de qué implica hacer un informe de proceso, entonces ya hay un nivel de análisis bastante avanzado a nivel personal. Y juntar todos esos saberes puede resultar en una experiencia sumamente importante, todos los insumos que va a generar todo eso. Entonces, yo creo que podríamos hacer uso del informe de proceso a título personal, pero hay que trabajarlo para que ellos logren hacer un ejemplo con ellos, una mini capacitación, una sesión donde a ellos les queda claro qué es un informe de proceso y cómo se construye, de tal manera que ellos puedan desarrollar cada quien a nivel personal, y esa suma es increíble, pues. Pienso, no sé qué piensan los demás que estamos aquí. Mire, yo creo que tenés razón, Mari, pero para todas y todos, yo quisiera, ya le vamos a dar la palabra a Tabaré, de lo que yo quiero insistir, pero es para todas y todos, no solamente para Mateo, que para el ejercicio en este diplomado, para que puedan por lo menos tener una experiencia de aplicar todos los instrumentos para ver qué dificultad tienen, qué inquietudes tienen, les provoca. Entonces, delimiten a través de poner límites a la experiencia que quieren sistematizar, que puede ser una experiencia de una semana, de 2 semanas,
un encuentro, lo que sea, ¿verdad? De un encuentro de 2 días, de 3 días. En principio podemos sistematizar un taller de 6 horas, lo podemos hacer. Entonces eso me parece muy, muy importante para que podamos hacer la reconstrucción, identificar factores, facilitadores y obstaculizadores y sus consecuencias, hacer cruces que se plantean ahí y también el análisis causal, para que esto nos lleve a definir, a identificar aprendizaje y todo eso de manera muy participativa, ¿verdad? Con las personas que estuvieron presentes también en la construcción en sí de la experiencia. Yo de verdad quiero insistir muchísimo eso, porque si no vamos a terminar el diplomado, todavía van a tener pendiente un montón de cosas y más bien creo que van a estar con esa inquietud de a qué hora, cuándo terminamos esta experiencia de sistematización. No es tanto por nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos seguir de una u otra manera en comunicación, pero creo que para ustedes mismos también es muy importante de tratar de delimitar a través del objeto, a través de la experiencia en sí, pero también a través del eje. Definir un solo eje muy específico para que este es el lente que se pone para analizar, para hacer todo el análisis de la situación. Tabaré me pidió la palabra. Dale, Tabaré. Dale, Mari. No sé si Mateo ha evacuado todas sus inquietudes porque él dijo que venía con un puño. Sí, pero puede ser que Tabaré también responde. Vos hiciste la invitación que respondiéramos. Que respondiera el resto. Tengo varias, pero dejémoslo al diálogo y ahí voy metiendo otras. Dale. Tabaré, entonces. Sí, gracias, Germán. Bueno, tengo algunas dudas o comentarios, algunos cruzados ahí con Mateo también. Bueno, el primero, me pregunto si durante un proceso se pueden hacer como 2 sistematizaciones, digamos, un proceso que tal vez es de 2 años, hacer una sistematización el primer año y luego otra sistematización el segundo año, o es mejor hacer una sistematización de los 2 años, de todo el proceso. O sea, el proceso es uno solo, que son 2 años, pero no sé si se puede hacer una sistematización al primer año para ver cómo se va y luego otra el siguiente año. Esa es una duda. Luego, otra duda es... Tabaré, si me permite, rapidito quiero contestar, porque dice, para ver cómo nos va después del primer año. Cuidado, estás evaluando y no sistematizando. Si decís, vamos a ver cómo nos va, entonces puede ser que esto significa que más bien estamos evaluando en vez de sistematizando. Y para darle una respuesta más o menos ya a la primera inquietud, yo creo que vos podés hacer la cantidad de sistematizaciones que sea si vos subdividís el proceso. Pero igual, si estamos nosotros en todo un proceso que lo queremos sistematizar en su totalidad, lo ideal es que la sistematización se haga durante el proceso. Entonces nosotros vamos reconstruyendo y cuando llegamos a un determinado punto, por ejemplo, 6 meses, podemos hacer cruces, podemos hacer análisis causal y son cosas que ya llevamos para seguir como insumo, para seguir sistematizando. Mari, vos querías decir algo. Dale. Sí, era eso. Puede ser que el proyecto o la experiencia en la que están trabajando dura 3 años. Entonces ustedes pueden definir a nivel de la organización que van a ser altos para sistematizar cada 6 meses, cortes, ¿verdad? Cada 6 meses. Entonces, eso nos permite ir tomándole el pulso desde la perspectiva de quienes están viviendo la experiencia y eso, el hecho, la posibilidad de no perder, digamos, lo fresco de la experiencia y eso implica, sí, llevar un sistema de registro de las actividades
y irlo acumulando. A los 6 meses paramos. Tenemos 2 días, 3 días para reflexionar sobre esto y eso nos va a permitir enrumbar, tomar medidas, mejorar, profundizar en algún aspecto, hacer mejor, pues. Entonces, eso es perfectamente, o sea, diría yo, el ideal, y no esperarnos hasta que ocurran los 3 años con el riesgo de perder los fresquitos de las vivencias. Entonces, perfecto, se puede. Sí, Tabaré. Bueno, gracias. Luego, otra duda que tenía era respecto a esto que comenta Mateo, por ejemplo, si se tiene un proceso en el que personas ya están haciendo sistematizaciones y aparte se quiere hacer una sistematización con una mirada más amplia, esto que le estamos llamando nosotros metasistematización. Si es correcto ese nombre de metasistematización o esa experiencia en sí es otra experiencia que abarca algo mucho más amplio. No sé si me estoy dando a entender. Y que más que una metasistematización es una sistematización, pero con un lente más amplio que las otras sistematizaciones que se están haciendo en el proceso. Y bueno, tengo una o dos preguntas más, no sé si las hago de una vez. Bueno, no, más bien yo quisiera dar un comentario sobre eso, de que, mire, Tabaré, vos podés sistematizar la experiencia que sea. Entonces, si vos querés sistematizar una experiencia dentro de la cual ya hay una sistematización, también perfectamente lo puedes hacer. Pero quiero hacer énfasis en una cosa es lo que es posible hacerlo más adelante, aparte del diplomado. Ahorita creo que hay que enfocarse en función de esta experiencia y de practicar la aplicación de las diferentes herramientas, posiblemente otras herramientas si ustedes las encuentran, para ubicarlo en una experiencia relativamente, en función de una experiencia relativamente limitada, delimitada, pequeña, diría yo, porque si no, van a llevar, si ahorita van a empezar a sistematizar un proceso de 2 años y que apenas ha pasado 1 año, significa que para terminar esta sistematización van a tener que esperar todavía 12 meses del segundo año y 6 meses más a lo mejor para procesar todo. Y entonces el diplomado ya va a estar en el olvido para ese tiempo. Entonces yo diría de que más bien de aquí a 2 meses, 3 meses más, ¿qué es lo que se puede sistematizar y tener un informe de esa sistematización? Esa es un poquito la idea, ¿verdad? Pero en principio se puede sistematizar cualquier experiencia que nosotros queramos, se puede sistematizar. Hay que tener el tiempo y los recursos para poder hacerlo y la voluntad de la institución, la voluntad de la gente a participar. Entonces, sí, la metasistematización existe y se puede hacer, o sea, yo voy a sistematizar cómo la experiencia de sistematizar. Eso es, se puede perfectamente. Claro, no en este contexto, ¿verdad? No vamos a poder, pero la pregunta, o sea, hacer metasistematización es producir a partir de la experiencia de sistematización. Perfecto, se puede. Vale, bueno, gracias Maribel y Germán. Y bueno, voy a hacer una última pregunta, la tercera. Por ejemplo, para la experiencia que queremos enmarcar o que queremos sistematizar durante el marco de este diplomado, en el proceso que llevamos en la maestría de agroecología, el siguiente mes vamos a hacer más o menos el siguiente mes, vamos a hacer visitas a los territorios de los estudiantes, a donde están trabajando en sus organizaciones de base. Digamos, entiendo que eso pues entraría dentro de los tiempos de sistematización. No lo escuchamos. Ay, perdón. Ahora, ya. Estoy hablando al aire. Bueno, no sé si me escucharon algo o nada. ¿Cómo no? De las En visitas. las prácticas, las visitas a las prácticas. Justo eso, vamos a hacer las visitas. Para ello, vamos a tener un taller que va a facilitar la comisión de sistematización, la cual yo estoy coordinando.
para que las personas que estamos en el colectivo de la maestría desde la parte docente tengamos bien clara cuál es la ruta metodológica y los instrumentos que se van a utilizar. Y, por ejemplo, ahorita que dicen de los informes de proceso, sí, preguntaba si además de que se tenga claridad en cuál es la ruta y los instrumentos a aplicar, que las personas que vayan a visitar los territorios también tengan su informe de proceso a regresar. Era eso, cambio. Ujú. Mari. Sí, sí, si ellos son parte del equipo sistematizador, por supuesto que ese informe de las visitas y cómo están llevando las prácticas en diferentes organismos, son insumos que sirven, ¿verdad? Para incorporarlo es parte del ejercicio. Bueno, le quiero dar la palabra a Elda. Después Tabaré y Mateo, si tienen más preguntas, ya les vamos a dar la palabra de nuevo también, oiga. Pero Elda por ahí ha levantado la mano. Diga, Elda. Sí, hola, me escuchas, es que tengo terrible el internet. No sé si Te me escuchan. escuchamos. Sí, Elda. Sí. No, es que les quería compartir por lo que están preguntando Tabaré y tal vez también aplica para lo que compartía Mateo, que por ejemplo en mi caso que la sistematización que estoy haciendo tiene que ver con la organización con la que estoy colaborando y es mucho más amplia. Para el diplomado elegí un encuentro de la organización. Esa sistematización a la vez me va a ayudar en la más grande después. Entonces, como que siento que practicar en esto más chiquito, que es el encuentro de la red, nos va a ayudar y es un insumo para la otra más grande. Así es como nosotros resolvimos y pues bueno, compartirlo porque a lo mejor funciona para los demás. ¿Sí? Muchas gracias, Elda. Perfectamente, así es. Ahorita, una experiencia chiquita, pero que sea una experiencia que ya puede ser un insumo también en contenido para una sistematización más grande que lo van a hacer ya fuera del contexto del diplomado. Excelente, Elda. Gracias por ese aporte. ¿Alguien más que tiene preguntas, que tiene... Mateo todavía tiene otra pregunta y no sé si Tabaré también. Vamos de regreso con Mateo, si quiere. Mateo, Listo. Y bueno, creo que hay respecto al tema que estábamos ahorita, creo que hay por un lado puedes sistematizar algo que no necesariamente te sirve al otro proceso de sistematización, digamos. Puedes elegir un ejercicio de sistematización para el diplomado para aprender a hacer sistematización. Y supongo que idealmente si encuentras uno que sirve con ese doble propósito, pues aún mejor, ¿no? Pero bueno, no necesariamente se logra. Y creo que ahí el secreto es ese, ¿no? Como encontrar qué sistematizar para el diplomado por ahora, ¿no? Y no quedarse en el mar de la sistematización más amplia que queramos hacer. Bueno, pregunta, ya pasando un poco al uso de las entrevistas, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, como ya puntualmente hacer esta entrevista con los pasos que nos sugieren. Y bueno, ustedes ahí tienen como unos ejemplos de las preguntas que se pueden hacer, pero me entra la duda no necesariamente para el diplomado, pero en el proceso más amplio que estoy haciendo, ya ahora que lo aplique, entenderé más cosas, pero es qué posibilidad hay, digamos, de ir analizando diferentes ejes, porque la forma en la que está estructurada la entrevista es como antes, durante, después y los aprendizajes, digamos, finales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué posibilidades hay ahí de ir generando preguntas que toquen en más de un eje, ¿no? Porque hace rato decían, bueno, escoge un solo eje,
Y creo que, bueno, sí, para el diplomado definitivamente un solo eje, pero no sé si para una sistematización un poco más amplia pudiese involucrar más de un eje esa entrevista, o más bien está pensada así como más sencillo y si es más efectivo como solo con un tema, ¿no? Mire, yo creo que hay que distinguir un poco en cuál es el objetivo de la entrevista y en qué momento se ubica dentro del proceso de sistematización. Por ejemplo, yo puedo hacer una entrevista a alguien para obtener datos en función de la reconstrucción y en función de encontrar en los diferentes momentos del proceso, de identificar factores facilitadores, su consecuencia, factores obstaculizadores y sus consecuencias. Entonces, estos son elementos eso hay que tomarlo muy en cuenta. Después, otra entrevista la podemos hacer a la hora de, por ejemplo, hacemos un taller, pero en el taller no pudo participar todo el mundo para la interpretación, para hacer cruces y para hacer un análisis causal. Como no pudo participar todo el mundo, entonces yo digo, ay, pero esta muchacha o este muchacho, quien necesito conversar con él para poder interpretar, para también tener los insumos de él o de ella para la interpretación. Entonces, por supuesto, allí hay el objetivo de la entrevista sería diferente. Entonces, creo que lo que hay en el libro, entonces estos solo son ejemplos. Usted no es ninguna obligación de seguir esa estructura así literalmente. Si le sirve, muy bien. Pero si ustedes le quieren dar otra estructura, perfectamente lo pueden hacer. Y como vos ya decías, Mateo, de que para el ejercicio en el diplomado mantengámoslo en función de un eje. Pero si ustedes después en una sistematización más amplia quieren abordar 2 o 3 ejes, perfectamente también lo pueden hacer, creo. Mari. El otro elemento es que se puede, digamos que cuando definen el eje, si por ejemplo es la ruta, la metodología de trabajo, uno puede hacer una reflexión. ¿Qué le queremos preguntar a este eje? ¿Qué queremos saber de este eje? Les van a salir elementos que se van a desgranar, pues, se van a ir desgranando de ese eje los aspectos que ustedes quieren abordar y haciéndole un análisis. Este es el eje, metodología. De metodologías que queremos saber. Estrategias, técnicas, el cómo metodológico, cómo funcionó, etcétera. Entonces, le podemos buscar diferentes componentes, podría decir, a ese eje, y con diferentes instrumentos yo puedo buscar los datos. Puedo ir a buscar, con los jóvenes quiero ver una parte, pero cuando leo, reviso todos los datos que voy obteniendo, todavía siento vacío. Entonces me voy con una entrevista más en profundidad para ir a recuperar eso que queremos conseguir. ¿Sí? Entonces eso podría ayudar, que es un eje grande y le vamos buscando todos los elementos que queremos preguntar, pues. Indagar o reflexionar más bien. Reflexionar y significar en ese proceso. No sé si di respuesta a algo. ¿Quién quiere la Sí, palabra? No sé si gracias. alguien tiene la mano levantada. Adelante, Nils, si no, yo tengo otra pregunta. Sí, no es tanto pregunta, sino que yo siento que esas dos respuestas que acaban de dar Germán y Maribel a mí me ayudan mucho a liberarme un poco de los esquemas y a la vez ser realista. Siento que eso ayuda mucho, de pensar en un eje a la vez y trabajarlo, porque eso nos va a ayudar mucho a profundizar y hacer trabajo de 2 o 3 ejes a la vez. Y también la invitación de que si, por ejemplo, yo he leído el texto una vez, no quiero regresar a cada 5 minutos a consultar qué esquema ocupar, sino ver qué se inspiró en mí para ya hacer preguntas y como decimos, curiosear y ver que
este ejercicio de sistematización sirve como un dato en un proceso de toda la vida de ser más sistemático. Cambio. Mm. Entonces, gracias, Nils. Mateo, ¿quiere replicar ahí algo? Sí, ojalá llegue al punto donde no tengan que regresar a las tablas, efectivamente, que ya las internalice y salga natural, ¿no? Ajá. Efectivamente, digamos, en el equipo en el que estamos hay gente que ya ha hecho sistematizaciones y ha hecho reportes y se nota que ya los han, digamos, lo están haciendo con una lógica de sistematización y yo no lo había visto así hasta ahora que pude contrastar la propuesta que nos dan y los reportes que yo ya había leído, pero no los había identificado como una metodología de sistematización, ¿no? Y son distintos a los esquemas que nos están dando, pero claramente tiene una lógica similar. Tengo una pregunta puntual respecto a la tabla y seguro está en el texto y por leer demasiado rápido a lo mejor no encontré la respuesta ahí en el texto, pero es profundizar un poco en esta parte analítica de la tabla de la reconstrucción sobre lo positivo y lo negativo. No me queda muy claro, digamos, esto de facilitadores, consecuencias, obstaculizadores, consecuencias. Todavía, digamos, no intuitivamente no lo capturo bien, no lo entiendo bien. Seguro que si me pongo a leer el texto de nuevo encuentro algunas respuestas, pero ya que estamos aquí, pues lo pregunto. Y en esa misma línea, bueno, como un proceso que entiendo que se da en un siguiente paso es como llegar a consensos, ¿no? Y sí, todavía no entiendo muy bien cómo es ese proceso de generar consensos de un análisis, ¿no? Como en términos de lo que nos proponen metodológicamente. Son dos preguntas distintas, pero bueno, se articulan. Bueno, Bueno, Mateo, yo creo que la lógica de los facilitadores y obstaculizadores y su consecuencia es un poco porque queremos nosotros profundizar en la experiencia, en el proceso que hemos vivido. Entonces, profundizar en eso quiere decir siempre hacernos la pregunta, ¿por qué hicimos lo que hicimos? Ese por qué hicimos lo que hicimos significa lograr a profundidad comprender todo lo que ocurrió. Ahora, esto no solamente lo vamos a poder profundizar describiendo el proceso, porque también en el proceso, en todo proceso, en toda experiencia, hay factores que inciden y esos factores pueden incidir positivamente o negativamente. Entonces, en este sentido, nos permitan comprender un poquito más por qué pasó lo que pasó, identificando esos factores. Pero además de eso, también profundizar quiere decir también descubrir o identificar cuáles son las consecuencias de esos factores. Si son facilitadores, por supuesto, consecuencias positivas. Si son factores obstaculizadores, son consecuencias negativas. Aquí, a lo mejor, ustedes en sus contextos también pueden encontrar otras palabras, otros conceptos para describir lo mismo. Pero la idea aquí es que estos sean elementos, que esto sea una herramienta para profundizar sobre la experiencia, para poder comprender por qué pasó lo que pasó, ¿verdad? Lo que fue la experiencia. Mari. Y después, Vini, ya te vamos a dar la palabra. En la fase de reconstrucción nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, la línea de vida, estamos proponiendo la hoja de reconstrucción, estamos proponiendo el informe de proceso, donde las personas van interpretando según su vivencia. ¿Qué fue lo que a mí me favoreció entender o integrarme o participar o comprometerme en ese proceso? ¿Qué favoreció? ¿Y qué cosas me están limitando? ¿Qué cosas limitaron que yo pudiera desarrollarme, avanzar en este proceso? Entonces, es verdad que es una puesta de acuerdo permanente, una negociación, y feo el término, un intercambio,
un diálogo permanente para buscar acuerdos, donde de lo que nos da la hoja de reconstrucción, lo que nos da la línea de vida, lo que logramos ver en los elementos claves de ese proceso, lo que nos arrojó el informe de proceso, etcétera, o las diferentes técnicas, ir estableciendo acuerdos. Y, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, elaboran la hoja de reconstrucción por actividades y lo hicieron en 3 o 4 grupos. Digamos que ustedes tenían 15 participantes en ese proceso. Entonces, se pusieron a trabajar a reconstruir una actividad, los grupos de 5 o 5 grupos de 3. Todos ellos van a tener enfoques, miradas distintas, y allí el valor es, bueno, esto es lo que surgió de los 3 grupos. Socializamos todos esos datos y vamos estableciendo acuerdos. En esos, por ejemplo, cuando identifican factores y les salen 30, por ejemplo, tienen que verlos, enlistarlos, analizarlos conjuntamente y decir, veamos si no hay repeticiones, veamos si este se puede juntar con el otro. Que ¿cómo se llama eso? Fusionando elementos valiosos, pero acordados. O sea, y puede ser que hay los que más, en los 3 grupos, aparecieron en los 3 grupos un factor facilitador u obstaculizador. Este es un indicio de que sí está sonando, que es un factor incidente, pero habrán otros que apareció en un grupo y en el otro no. Entonces allí es, a ver, aquí apareció tal factor, ¿cómo lo ven los demás? ¿Qué podemos hacer? ¿Realmente ocurrió? ¿Cómo lo ven? Reflexionar, analizar y ponerse de acuerdo. Hasta que logren, o sea, la identificación de factores con sus consecuencias es un continuo ponerse de acuerdo en ese significado de esa experiencia. Y sí, efectivamente, en el texto damos alguna conceptualización de a qué nos referimos con factores facilitadores, a qué nos referimos con consecuencias. Hay un acercamiento, pero lo importante es qué me favoreció, qué me obstaculizó, es mi proceso de aprendizaje. Es en relación a mi proceso de aprendizaje. ¿Ve? Entonces, tenemos ese cuadro, pero no es una camisa de fuerza. Pueden crear otras opciones, pero que logremos llegar a identificar esos factores que inciden en mi proceso de aprendizaje y que al final es el proceso de aprendizaje del colectivo, de todos los que están viviendo la experiencia. Gracias, Mari. Si me lo permiten, Mateo, vamos a dar la palabra a Winnie para que dé su aporte. Y después regresamos con ustedes si todavía quieren seguir planteando alguna inquietud. Winnie. Hola, solo quería compartir un poquito de nuestra experiencia porque de verdad que con el ejercicio que hemos estado haciendo estos días, les prometo que se aclaran un montón de cosas. Pues yo tenía también un montón de preguntas y como decía Germán en el video de bienvenida, que hoy lo estábamos revisando, se aprende a sistematizar sistematizando, pues. Entonces, como sugerencia, pues, yo igual estoy aprendiendo de cero y una vez que definen su eje y su objetivo, creo que pueden como empezar, y nosotros ahorita estamos trabajando en la reconstrucción. Hoy les compartimos pues la tabla ahí en el foro de la semana 7 por si la quieren ver. Son pues un inicio, pero tal vez pues sirve como para animarse, y hoy estábamos revisando la actividad de la primera semana, leyendo en detalle los comentarios, también del chat, la síntesis del chat. Y es bien, pues a mí me encantó ir identificando ya cositas que me resuenan con el eje, pues, como yo significo ese eje.
cosas que ustedes dijeron, cosas que nosotros dijimos, cosas que estaban en las orientaciones, en las presentaciones. Entonces, eso, pues nada más compartir que hay que empezar, porque una vez empezando es cuando empezamos a ver como realmente las maravillas que están detrás de las palabras y todo las estructuras y los esquemas empiezan a tener mucho más sentido, pues. Que yo creo que es difícil o imposible comprenderlo todo antes de empezar a utilizarlas, pues, porque para comprenderlas hay que irlas llenando, pues. Esa es la experiencia que yo estoy teniendo ahorita. Eso. Gracias, Winnie. ¿Quién de nuevo o quién más quiere plantear su inquietud? Solo mencionar todas las técnicas, los instrumentos de que hacen uso en esta etapa de reconstrucción, les van a dar una cantidad de datos para ir haciendo la reconstrucción histórica del proceso. O sea, tienen que vaciar esos instrumentos, tienen que recuperar de allí los elementos y estructurarlos en lo que va a ser su recuperación, el capítulo, digamos, de reconstrucción histórica. Pues esto no es más que instrumentos que nos ayudan para captar, para recuperar esos datos. Y luego ahí viene la habilidad de de ustedes para escribirlos, para redactarlos en un texto, en un capítulo que se llama la reconstrucción histórica, ¿verdad? Entonces, esa es la ventaja de tener diversos instrumentos porque les permite contrastar. Allá lo dijeron en la entrevista, aquí lo vuelven a mencionar en la reconstrucción, lo dijeron en el informe de proceso, también lo mencionaron cuando hicimos la línea de vida. Entonces, estos elementos ya ustedes les van dando comportamientos, no sé si se llama, no podría decir tendencia, pero ya les van dando pistas para ver cómo el conjunto de participantes van enrumbando su análisis. Entonces van detectando ustedes, aquí hay un elemento que se mantiene a lo largo de todo, desde diferentes instrumentos, ahí aparece. Entonces eso es lo que les permite a ustedes ir, ¿cómo se dice? No se dice validar, se dice, sí, identificar esos elementos comunes que van apareciendo en el proceso de reflexionar, pensar juntos. María de Venezuela quiere también plantear algo y después le damos la palabra nuevamente a Mateo. Ok, bueno, buenas noches a todos. Si se cae, aquí está lloviendo mucho y se ha caído 2 veces el Zoom. No sé si es allá o aquí. Bueno, no, yo creo que ya me aclararon y comprendo la preocupación del profesor Hernández, que nos dediquemos, o sea, es un curso, pues yo creo que también nos empezamos, como decimos aquí, a coger esas pasiones y queríamos hacer toda una sistematización, pero ustedes quieren ver en el diplomado si comprendimos pues la esencia de la sistematización. Entonces me voy a concentrar en eso, pues porque creo que nos planteamos como que, bueno, hacer la gran sistematización, pero es un ejercicio, pues. Hay una pregunta que, con respecto al eje, creo que han venido hablando de esto. Hay un equipo que planteó preguntas, igualmente hay un material del profesor colombiano, Alfonso Torres, que él explica que tú puedes, ¿no me escuchan? Sí. A Torres, ajá. Sí. Que él plantea que tú te puedes plantear, disculpe la redundancia, varias preguntas. O sea, te planteas un eje y unas preguntas. Yo eso no lo había, ya yo hice una sistema, pero yo nunca me había planteado eso, pues. Es más, en el grupo yo escribí en el aula virtual, que bueno, que me parecía así como muy amplio, ¿no? Al menos que tuviésemos varios equipos de sistematización. No sé, o sea, que me aclaren eso. Ahorita también bajé otra que ya subió el equipo, que va a sistematizar lo del diplomado, y ellos se plantean, hay unas preguntas.
Entonces, ¿qué tan necesario es eso para ahorita, para el ejercicio? Pues no sé si me entienden o me expliqué. Yo traté de explicarlo, a lo mejor no lo hice muy bien. Les decía que cuando ustedes definen su eje, ustedes le tienen, ¿qué es lo que queremos saber de ese eje? ¿Verdad? ¿Qué es lo que queremos? Y puede ser perfectamente formulándonos inquietudes, preguntas alrededor de él, para ir a buscar, para elaborar después la entrevista, las preguntas, las preguntas de la entrevista, para hacer el proceso de reconstrucción. Es decir, que el eje lo podemos desgranar. Yo digo desgranar, no sé si ¿sí? Desmenuzarlo. Sí, creo que sí, se puede. Sí, ya comprendí. Pues entonces alrededor de ese eje me planteo unas inquietudes. Me suena más, me gusta más inquietudes sobre ese eje. Está bien, y eso nos va a ayudar a la reconstrucción también y a organizar la entrevista. Gracias. Igual. De Mateo. Sí, gracias por todos gracias por todos los comentarios. Veo que tenemos inquietudes similares, entonces está bueno, estamos en el mismo proceso. Cambiando tal vez un poco de tema, pensando, digamos, extrapolar del ejercicio que se está haciendo de sistematización del diplomado. Hay un tema, digamos, una sensación que tengo que tiene que ver con la confianza para compartir, ¿no? O sea, se nos ha solicitado compartir y digamos que eso es algo que aparece en cualquier investigación, ¿no? Está el generar confianza con quien estás trabajando para que puedan pues compartir su información, ¿no? Y entonces, bueno, como nos pidieron compartir información, de repente yo entro, ¿no? Entre la vergüenza de que tal vez mi información está toda dispersa o no está terminada, no sé, es como... Y lo otro es, bueno, ¿y qué uso se le va a dar a esta información, ¿no? Porque yo estoy de alguna manera escribiendo cosas que tienen que ver con un proyecto donde pues yo no soy el único que está, esa información no es solo mía. Y entonces en el momento en el que yo digo, bueno, sí, tengo confianza porque estamos en un ambiente de confianza, comparto, pero luego ya no sé qué puede pasar. O sea, yo no sé si de repente se publica algo que en realidad yo no quería que se publicara. O sea, ¿en qué momento puedo yo decir, oye, ¿saben qué? Esa información pues era de mi informe y aunque te lo compartí, pues no era para publicar. O sea, pensando y tratando de evitar meterme yo en problemas por andar compartiendo información que no es mía solamente, ¿no? Creo que es un tema que aplica para lo que estamos haciendo ahora, pero que aplica para otros procesos también y por eso planteo la inquietud, la sensación. Es muy importante tu inquietud y realmente hasta el momento así a nivel general no le hemos abordado. Pero tenés mucha razón, Mateo, en el sentido de que cuando nosotros planteamos que compartan, esto quiere decir que compartan lo que consideran que pueden compartir. O sea, eso no necesariamente significa que tienen que compartir todo. Hasta que, bueno, este es para los productos intermedios, pero esto hasta es para el informe final que van a tener. Puede ser que ustedes tengan un informe de sistematización para el uso interno de ustedes y que lo que van a entregar a nosotros como producto del diplomado, que esto sea un informe donde ustedes han sacado algunas cosas, de que han cambiado algunas cositas como justamente porque nosotros no pretendemos saber de asuntos internos de los contextos de ustedes. No es eso el objetivo. Entonces, perfectamente en el documento que ustedes nos entregan, si ustedes quieren poner ahí, bueno, aquí había algunas reflexiones de las participantes y los participantes respecto a la ética en el proceso de, no sé, ¿verdad?
pero estos comentarios los reservamos porque son de uso interno, correcto. O que cuando en el informe, a nivel interno, en el informe final para usted aparece nombre y apellido, que de repente a lo mejor nombre y apellido lo borran del informe que lo van a entregar a nosotros. Perfectamente también lo pueden hacer. Pero, y este es válido también para los productos intermedios. O sea, no compartan cosas que no quieren compartir, ¿verdad? Y tenemos confianza, sí es cierto, pero igual no hemos tenido la oportunidad de construir tanta confianza como para compartir cualquier cosa. Se entiende, se comprende. Entonces se lo dejamos al juicio sano de cada uno de ustedes. Compartan lo que quieren y puedan compartir. El resto, por supuesto que no. Yo agregaría No, que... bueno, pero... disculpe, profe. Perdón, pero yo creo que ese compartir nos ha ayudado. O sea, los dos planes que han compartido a mí me han ayudado para profundizar en aspectos. Vuelvo a la lectura, vuelvo a leer cosas que no tengo claras. Y en el plan de sistematización, pero mira, yo esto aquí, ¿qué pasó aquí? No, esto me falta. O sea, yo creo que eso nos sirve también para crecer, porque puede ser que uno diga, bueno, es que me van a copiar parte de lo que... Pero no, cada experiencia es diferente. Pero yo creo que eso nos ayuda a hacer el informe mucho mejor. Pues. Pienso yo. A eso me iba a referir. Lo que compartimos tiene que ver con lo que hemos construido colectivamente en este diplomado respecto a la metodología, la propuesta que estamos haciendo, que estamos construyendo entre este grupo. A esos aportes metodológicos, como lo hice yo, como lo hiciste vos, contenido de las organizaciones, eso cada quien lo tiene, ¿verdad? Y se comparte esto que hemos ido construyendo. Igual, desde Abaco en Red, nosotros no hacemos ninguna publicación que no esté autorizado por el colectivo de autores. Y cuando hemos compartido, por ejemplo, un informe de sistematización, ha sido con autorización de ese grupo. Entonces, nosotros, por ejemplo, si el equipo de Abaco en Red quiere subir el informe de sistematización, su experiencia, lo que están sistematizando a la biblioteca, para nosotros es un recurso metodológico, una posibilidad como un referente, digamos, pero claramente manteniendo esta ética. Nosotros no podemos sacar fuera de contexto lo que estamos construyendo. Y compartimos realmente lo que producimos en el contexto del diplomado, aquellos elementos que nos refuercen a comprender la metodología que estamos proponiendo en este mismo diplomado. ¿Sí? Sí, y en este sentido yo creo que por lo que dijo Mateo, ¿verdad? De que definitivamente nadie de nosotros tiene autorización para publicar algo fuera del diplomado sin el permiso, sin la autorización expresa de quienes lo escribieron. Voy a dar un ejemplo. Nosotros queremos ese libro que ustedes lo tienen como libro de referencia, nosotros lo queremos actualizar porque consideramos que hay que mejorar algunas cosas. Puede ser que de repente de algún producto que ustedes entregan nos parece tan interesante que lo quisiéramos como incluir en el libro actualizado, con referencia a ustedes y todo. Pero eso no lo podemos hacer si ustedes no dan un permiso escrito para eso. Y eso es pues parte de la ética y entonces no, o sea, yo creo que este no vale solo para nosotros, ¿verdad? Vale para todos ustedes, para todos nosotros, pues. No debemos por qué publicar algo sin la autorización previa de sus autoras y autores. Bueno, compañeros, son las 7 en punto. El tiempo se fue volando. Yo diría de que si ustedes tienen más inquietudes todavía, algunas cosas, ya le doy la palabra a Paulina. De que pueden comunicarse con nosotros, podemos hacer una llamada por WhatsApp o por Telegram. En los foros. En los mismos foros, pero no, yo digo de que si queremos también con video y todo, una plática, una conversación, igual lo podemos organizar bilateralmente, ¿verdad? Si ustedes quieren. Plantean igual en los foros sus inquietudes también
directamente, porque las inquietudes que ustedes tienen también pueden servir a otras y a otros. Bueno, antes de despedirnos, entonces todavía Paulina pidió la palabra y después nos vamos. Dele, Paulina. Hola, nada más quería decir que estoy de vuelta. Les pido una disculpa. Qué bien. Me ausenté prácticamente, pero ya estoy de vuelta. Fueron semanas que me sobrepasaron, no, o sea, entre familia y trabajo, pero bueno, ya estoy de vuelta y me toca súper intensivo ponerme al corriente, pero igual aprendo de ustedes. Ahorita decidí estar más en modo escucha. Y lo que escucho me ayuda a terminar de aterrizar mi propuesta, entonces tarde pero seguro iré ya construyendo mis aportaciones para ponerme al corriente con las tareas. De acuerdo, muchas gracias, Paulina. Seguimos en comunicación entre todas y todos y les invitamos a participar activamente en los foros. Nos vemos la próxima. Adiós. Gracias. Adiós, adiós.